Señor, por favor, ayude a mi hijo. Se está muriendo. Tu fe te ha salvado. Vete tranquilo. Jesús desde otra perspectiva, con Ángel Jara. Hola, ¿cómo estás? Estamos ya en la última parte del capítulo 4 de San Juan y hoy no vamos a hablar de un milagro espectacular. Vamos a hablar de algo mucho más incómodo. Vamos a hablar de la fe cuando ya no controlamos nada. La fe cuando Dios no responde como nosotros esperamos. La fe que nace no en la comodidad, sino en el medio de la crisis. Los versículos de hoy nos muestran a un hijo enfermo, un padre desesperado y un Jesús que no corre, y una frase que incomoda: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Jesús no solo quiere sanar problemas, Él quiere sanar nuestra mente, nuestra manera en que creemos y nuestra forma de verlo a Él. Este milagro ocurrió en Galilea, lejos del centro religioso, y Juan nos recuerda algo que ya conocemos, pero que seguimos ignorando. Y es la frase que dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No porque falten pruebas, sino porque tal vez haya mucha familiaridad. A Jesús lo conocían demasiado, pero lo conocían demasiado mal. Y eso sigue pasando hoy en día. Por eso vamos a analizar algunos puntos y después hacemos un breve resumen, porque ya en los episodios hemos tocado todos los puntos principales de un capítulo grandioso como es este capítulo 4. ¿Por qué no se honra al profeta en su propia tierra, por ejemplo? Y la psicología de la incredulidad se basa en la familiaridad, como dije antes. Al ver el crecimiento humano de Jesús, los nazarenos y familiares perdieron de vista su divinidad. ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaban, y cerraron su mente a su divinidad. El orgullo de creer que ya lo conocemos todo impide recibir lo que Jesús tiene de nuevo para nosotros. El orgullo humano se resiste a aceptar a alguien común entre nosotros como un portavoz de Dios. No lo quiere reconocer. Es casi generalmente que sucede eso. En nuestra vida diaria, cuando ignoramos los consejos de quienes mejor nos conocen, simplemente porque sabemos de dónde vienen, sabemos cosas de su pasado, quiénes son, y cuando Dios usa a alguien común, nuestro orgullo se siente como amenazado, como que ¿qué me puede decir a mí? Y no nos damos cuenta que Dios usó hasta una burra para hablar. Muchas veces rechazamos, y no rechazamos el mensaje en sí, sino que rechazamos la idea de que Dios pueda hablarnos a través de alguien tan cercano, alguien tan común. ¿Cuántas veces Dios te habló y lo descartaste porque vino de alguien demasiado conocido? No podía ser que Dios te hablara a través de alguien así. Y en ese momento tus prejuicios se convirtieron en una muralla indestructible, impasable, y eso muchas veces nos crea problemas y nos hace que entremos en problemas, por no prestar atención, por no tener discernimiento del espíritu, de saber cuándo alguien está realmente hablando por palabra de Dios. Porque unos valoran y otros odian a un mismo líder. Para mí la aceptación de un mensaje depende más del suelo, del corazón de la persona que de la semilla.
Un predicador que confronta el pecado será siempre odiado, donde el pecado es acariciado, donde hay orgullo, pero donde hay humildad, esa predicación y ese predicador serán aceptados, porque esas personas escucharon a Dios hablar a su corazón. Para que puedas sacar conclusiones correctas sobre estas cosas, yo te sugiero que pienses en estos puntos. Primero, no fiarte en el rumor de la gente, porque generalmente es erróneo. Evalúa los frutos y no las opiniones, como te dice Mateo capítulo 7. Busca la fuente. ¿Tiene el crítico un conflicto de interés? Eso te tendrías que preguntar. Y después, el filtro de integridad. Lo que dicen concuerda con la palabra de Dios y el carácter de amor de Jesús. Y eso te va a ayudar a discernir un poco más si lo que te están diciendo es realmente de parte de Dios o es cuestión propia del que te está hablando. ¿Habría buscado el oficial cuando su hijo estaba enfermo a Jesús si su hijo no hubiera tenido esa enfermedad? Y humanamente estoy casi convencido de que no. El oficial del rey, noble de la corte de Herodes, tenía poco interés en el humilde nazareno, en Jesús. La enfermedad fue el lazo de amor que Dios usó para romper su orgullo. Él había escuchado hablar de Jesús y de sus milagros, y por eso recurrió a él. En nuestra vida, las crisis suelen ser las únicas herramientas que sirven y que Dios utiliza para que lo miremos a Él a tiempo, para que miremos hacia arriba, en vez de centrarnos en nuestras posibilidades o nuestros problemas. ¿Por qué Jesús le dijo esa frase? Si no veis señales, ¿no creeréis? Y porque Jesús detectó que la fe del oficial era condicional. Él quería un milagro y no buscaba un salvador. El oficial lo veía en Jesús un hacedor de milagros, no lo veía como el salvador del mundo o como el Mesías. A veces decirle a Dios, creeré si haces esto o aquello, si me das esto o lo otro, eso no es fe, eso es una negación de la misma. La fe real es confiar en el carácter de Dios incluso cuando el milagro no llega. Los héroes de la fe son llamados héroes de la fe porque vivieron siempre en la misma dirección, en obediencia, confiando y a pesar de no haber recibido todo lo que Dios les había prometido. Al igual que con Nicodemo y la samaritana, Jesús responde de forma abrupta para romper lo superficial. Dios nos incomoda porque su amor no se conforma con sanar el cuerpo. Él quiere salvar nuestra alma. El amor de Dios hiere el orgullo para sanar nuestro espíritu. Así lo hizo con Nicodemo, cuando le dijo que tenía necesidad de volver a nacer. Con la samaritana, cuando le mostró que necesitaba un arrepentimiento moral y reconocer quién era ella misma. Y en el caso del oficial, necesitaba de una fe verdadera, la cual no tenía. En realidad venía a ver qué pasaba porque realmente estaba muy necesitado. Dios nos incomoda porque Él prefiere nuestro crecimiento a nuestra comodidad o bienestar. Su amor es demasiado grande para dejarnos vivir en una mentira, en nuestra mentira, y que eso nos lleve a la muerte. ¿Y por qué cuando le dijo ven a mi casa, Jesús no fue para allá? El oficial tenía una fe limitada por el espacio físico. Ven antes que mi hijo muera, dijo. Jesús no descendió para enseñar al hombre que su palabra tiene autoridad absoluta, sino que le mostró que también eso sucede con la distancia, a lo lejos. Era la fe versus la duda, o la duda versus la fe. Pedir señales suele ser un síntoma de una duda nuestra disfrazada de piedad. La fe descansa en la promesa, no en la evidencia visible. A veces podría ser correcto que no estemos, no que no creamos en lo que Dios nos señala, sino que queremos estar convencidos de que lo estamos escuchando a Él. Y en ese caso, pedir una prueba, como aquella historia del vellón, mojado y seco. La evidencia de fe
es que el oficial creyó en la palabra y se fue. No preguntó ni dijo nada. No se quedó rogando en ese momento para que Jesús fuera a su casa. Jesús habló con autoridad y en ese momento, por la necesidad que él tenía, creyó y se fue. El descanso después de una oración, de un pedido, es la prueba grande de que creímos en la palabra de Jesús o de Dios cuando Él nos habla a nuestro corazón. El oficial cambió cuando dejó de mirar la enfermedad y empezó a mirar la persona de Cristo por las palabras que escuchaba de Jesús. La enfermedad fue permitida no como un castigo, sino que fue como un vehículo de salvación para toda una familia. A menudo, Dios permite dolor temporal en nuestra vida para evitar una pérdida más grande, la pérdida de la vida eterna. Generalmente es así, aunque no siempre. Yo creo que a lo largo de estos episodios hemos tratado todos los puntos importantes de este capítulo, de este gran capítulo, ¿no? Pero si te parece que quedaron cosas sin tocar, te invitamos a que las sugieras a nuestro mail, orejaabierta@gmail.com. También si piensas que algo estuvo incorrecto de lo que hablamos aquí, te pedimos que también nos hagas saber enviando un mail a nuestro correo. Y ahora quiero cerrar con un resumen de los puntos más importantes, aunque todo el capítulo es importante, ¿no? Pero vamos a resumirlo en algunos puntos. El encuentro en el pozo de Jacob, ¿no? De Jesús con la samaritana. Una ruptura de barreras que traía la cabeza del pueblo de los judíos. Jesús, siendo judío, decide pasar por Samaria y especialmente para hablar con una mujer samaritana, sabiendo que estaría allí en ese momento, ese día y a esa hora. En esa época los judíos y los samaritanos no se hablaban, se llevaban muy mal, y un hombre no debía hablar a solas con una mujer desconocida y menos samaritana. Pero esa historia que vinimos analizando, estudiando, nos desafía a salir de nuestra zona de confort, de nuestros prejuicios. ¿A quiénes estamos evitando hoy por pensar que son distintos o que no encajan en nuestro círculo o que son peligrosos para tener al lado nuestro o acercarnos? O muchas causas más. La tarea es practicar la inclusión real como Jesús lo hacía, acercándonos a quienes la sociedad o tal vez también nosotros mismos hemos marginado de alguna forma. El otro punto que se me ocurre importante fue cuando Jesús mencionó el agua viva, la insatisfacción crónica de nuestra alma. Jesús le dice que el agua del pozo calma la sed un rato, pero que el agua que Él daba apagaría su sed para siempre, la sed del alma. La mujer iba al pozo al mediodía para evitar que la gente la viera, porque cargaba con su vergüenza y a esa hora, como hacía tanto calor, nadie iba al pozo. Hoy vivimos en una era de consumo donde las redes sociales son usadas a full por las personas y en ellas las personas buscan llenar ese vacío que hay en sus almas, calmar esa sed, buscando que la gente le coloque más like a sus publicaciones, que puedan comprar cosas que le calmen esa necesidad que tienen interior, que puedan adquirir un estatus, relaciones pasajeras como para pasar momentos agradables. Y todo eso es simplemente agua de pozo, hermanos, que nos deja vacíos al día siguiente. También lo es el alcohol, también lo son las drogas, también es el trabajo y muchas cosas más. La tarea que tenemos por delante es identificar nuestra sed emocional y entender que solo la conexión y una relación profunda con Jesús va a llenar ese vacío cuando Jesús llene nuestro corazón de su espíritu y de su amor.
Otro punto que rescato de este capítulo fue la confrontación con la verdad, la honestidad personal. Cuando Jesús le revela que sabe que ha tenido 5 maridos y le habla de su vida en particular y le muestra que ella se esconde tras una máscara. Y Jesús hace que esa máscara caiga por el trato que Él le brinda. Un trato diferente al que tenían todas las personas con la mujer. Solemos en esta época vivir mostrando una versión editada de nosotros mismos, ponernos caretas para figurar en las redes y mostrar cosas que no son la realidad de nuestra vida, familia o trabajo o lo que sea. Y este punto nos invita a la autenticidad, a quitarnos las caretas, porque Jesús ya nos conoce y eso es lo realmente importante. La tarea que tenemos por delante es dejar de fingir ante Dios, ante la gente y ante nosotros mismos, para poder así empezar un proceso de sanación que sea real, porque no hay transformación sin honestidad, no hay transformación sin un corazón sincero, no hay transformación sin humildad. Otro punto que podemos rescatar es cuando Jesús, hablando con la mujer, se refiere a la adoración en espíritu y en verdad. La mujer desvió la conversación en ese momento hacia un debate religioso donde debemos adorar y no sé cuánto más, y Jesús le responde que no es el lugar lo importante, sino la actitud, y que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Y eso es muy necesario hoy en día. Muchas veces reducimos la fe a ir a un lugar físico o cumplir con un rito de un día a la semana o con costumbres, tradiciones, y la aplicación en realidad sería entender que Dios no está encerrado en un edificio. Adorar en espíritu significa que tu vida entera lo tiene a Él por sobre todas las cosas. Trabajo, familia, tu persona, todo. Ese es tu acto de adoración. Es llevar la espiritualidad a lo cotidiano y que Jesús realmente sea el centro de tu vida. Otra cosa importante que rescato del capítulo 4 es la actitud de la mujer apenas descubrió quién era Jesús. Tiró su cántaro, su vieja vida, preocupaciones, prejuicios y corrió al pueblo a contar lo que vivió, lo que conoció, la experiencia que llenó ese vacío que ella llevaba en su alma. No hace falta ser un experto en teología para ayudar a otros, hermanos. La aplicación es el testimonio simple. Si algo bueno te pasó, si conociste que hay un Salvador, si conociste quién es Dios, o encontraste la verdad que cambió tu vida, andá y compartila. Contá de eso, con quien tengas oportunidad. Hoy con el alcance que tenemos a través de internet, ese mensaje que podemos dar a través de esos sitios es un mensaje poderoso de esperanza, que puede ser el cántaro que dejamos para ayudar a otros que están sufriendo, que están extraviados, que viven sin Dios. Ponete en acción, tenés todo servido para hacerlo. En vez de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales, mirando cosas inservibles, aplica ese tiempo para hacer cosas útiles para tu vida y para los demás. Y terminamos con el último punto, que es el que vimos hoy, que es el poder que tiene la fe, no importa la distancia. En un mundo que exige ver para creer, todo se tiene que ver para creer, y hoy sabemos que hay un montón de cosas que vemos y son mentiras a través de la inteligencia artificial. Pero este punto nos enseña a confiar en los procesos y en las promesas de Dios, aunque todavía no veamos ninguna solución. Es la aplicación de la fe en acción. Caminar con la certeza de que algo bueno está sucediendo, incluso cuando la respuesta parece demorarse
o no estar a la vista, como pasó con los héroes de la fe. Ellos no vieron todo lo prometido, pero siguieron caminando siempre en la misma dirección, obedientes y con su vista puesta en el cielo. Que sea esa tu experiencia a partir de hoy si no lo ha sido. Y si sí lo ha sido, que la conserves, porque Jesús viene muy pronto. Bueno, hasta aquí fue nuestro episodio de hoy. Culminamos el capítulo 4 de San Juan. Espero que haya sido de tu interés, que haya sido útil para ti cada uno de los episodios de San Juan 4 y que compartas estos videos con todos tus conocidos, con tus redes, para que puedan otras personas conocer más de Jesús, aprender a relacionarse mejor con Él y poder compartir esa experiencia con otros. Por eso te vuelvo a hacer la invitación de que te animes a dar tu testimonio, que es de mucha bendición para las personas, y lo puedes hacer enviando una grabación hecha así con tu celular, un audio, a nuestro mail orejaabierta@gmail.com, y tratando de que no haya ruido ambiente para que lo podamos editar y colocar en nuestro próximo programa. También, como te dije antes, si crees que faltó tocar algo importante, que nos escribas, como a la vez, si crees que hubo algo que no era correcto, bueno, escuchamos tu opinión y todo lo que escribas lo compartiremos en nuestros episodios. En el próximo capítulo estaremos ya comenzando con San Juan 5, así que te pedimos que vayas teniendo esa lectura, que la estudies y la vamos a ir tratando punto por punto a partir del episodio que viene. Te invitamos a que nos sigas, que te suscribas a Spotify, a nuestro programa Jesús desde otra perspectiva. También que nos sigas en las redes sociales como Oreja Abierta, en algunos, y en otros como oreja.abierta. También te invitamos y te pedimos que nos ayudes a través de tus colaboraciones, porque son importantes para nosotros. También nos ayudan a crecer, a llegar a más personas, a hacer el trabajo cada vez mejor y con materiales cada vez mejor, ya sean de sonido, de imagen o de lo que fuera. Así que te agradecemos mucho. Para eso tienes nuestro Facebook, donde tienes en la página principal los 2 códigos QR para que nos puedas ayudar. Sin más, te deseamos que Dios te bendiga, te guarde en todos tus pasos, y si Dios quiere nos encontraremos en el próximo episodio de esto que decidimos llamar Jesús desde otra perspectiva. Hasta pronto, un abrazo, chao.